Buenas tardes a todos, buenas tardes o buenos días, según donde estemos. Vamos a dar comienzo a nuestro encuentro de Buenos días. 16 de junio y vamos a iniciar un nuevo capítulo, pero antes nos encontramos con lo de todas las presentaciones y es que debemos informar de que este encuentro va a ser grabado y colgado en la página web de la Rama Bhakti y por lo tanto la ley de protección de datos nos obliga a informar que si no desean que su imagen salga en estas grabaciones pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono de la camarita que seguramente tienen todos abajo a su izquierda. Asimismo, también recordar que si queréis recibir los programas de toda la sección española que se realizan por la plataforma Zoom, podéis, si no lo habéis hecho ya, podéis inscribiros haciendo un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Indicar nombre y apellidos, país o bien también la ciudad de residencia, vuestra dirección electrónica y teléfono. No os descuidéis ningún dato porque si no luego es más complicado para las personas que realizan esta tarea poderlo hacer bien. Y mientras van entrando otros compañeros, pues nos vamos a preparar haciendo esos momentos de silencio y cada uno puede ir acompañándonos en la invocación universal que nos dejó Anivesan. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y vayamos desarrollando esa conciencia más universal, por lo menos incluyente de todo cuanto acontece en el planeta en el que vivimos, la Tierra. Que seamos inclusivos de todos los reinos de la naturaleza, de todas las criaturas a las que este planeta da vida y alberga, y por supuesto de todos los seres humanos con los que compartimos esta etapa de la evolución. Que ninguno quede fuera de nuestros corazones. Si bien es cierto que no podemos tener amistad con todos, no es menos cierto que debemos tenerlos a todos en nuestro corazón, independientemente de cuál sea su estilo de vida y sus condiciones. Hoy iniciamos un nuevo archivo y con él iniciamos el estudio acerca de las almas grupales. Mucha gente a lo largo de los cursos, cuando eran presenciales y luego también en algunos encuentros, han comentado, bueno, ¿y esto de las almas grupales qué es? ¿No? ¿Cómo se comprende esto? Pues bien, ahora aquí Anivesan nos hace un recorrido con explicaciones muy claras y precisas
Bueno, y como siempre he tratado de acompañarlas con las diapositivas y las indicaciones que nos permitan comprender más y mejor todos estos asuntos. Así, ella comienza este capítulo con el primer subcapítulo, el significado del término. Y nos dice, hablando en general, un alma grupal es una serie de tríadas permanentes en una triple envoltura de esencia monádica. Esta descripción es cierta para todas las almas grupales que actúan en el plano físico, pero no proporciona ninguna idea sobre la extrema complejidad del tema de las almas grupales. Y ya encontramos el primer dibujo relacionado con lo que es un alma grupal. Nos va a dar las explicaciones, pero de entrada, si ya nos empezamos a situar, veremos con mayor claridad lo que viene a continuación. Y es lo siguiente. Cuando habla de una tríada permanente, es porque las almas grupales participan del plano físico, del plano cámico o astral, y también de una unidad mental. Una unidad mental que no es propiamente el principio manásico del que participamos los seres humanos, pero sí que es una unidad de las partes inferiores del plano mental en la que estas almas grupales sí que tienen una parte, puesto que la inteligencia lo abarca todo, la inteligencia con mayúscula. Y recordaremos el trabajo que nos estuvo presentando nuestro compañero Ramón Navarro acerca de las leyes herméticas. El todo es mente, el universo es mental. Por lo tanto, cualquier ser que se está manifestando en este universo y en cualquier universo participa de esa mente, pero solo en la medida en que le es posible debido a su momento evolutivo. Y de ahí que la parte relacionada con los reinos inferiores al humano, inferiores en el sentido evolutivo, pero nunca es ninguna palabra que signifique menosprecio. Entonces todos esos seres que participan de las almas grupales participan de ese aspecto de la mente universal solo en esa medida en la que como tales almas y como tal evolución les es posible. Así aquí nos indican que hay algunos seres, la parte que está aquí en el cuerpo físico indicaría, pongamos por ejemplo, algunos animales de la raza de los cánidos, nuestras mascotas en casa. Y ellos están sujetos, participando por medio de esta tríada inferior, cuerpo físico, cuerpo cámico y esta unidad mental, englobados en lo que es el alma de grupo. Los que corresponden a un mismo tipo de cánidos estarían formando de unos grupos. Otras clases de cánidos, porque sabemos que hay muchas razas de cánidos, entonces estarían participando de otros grupos, no estarían en este, pero aún así hay muchos del mismo tipo. Y cuando hay algunos animales que están más evolucionados que el resto de ellos mismos, entonces se van separando, se van apartando, hasta que llega un momento que hay como una especie de salto y en el proceso de desencarnación, en lugar de ir a parar al alma grupal y teñir con su evolución todo lo que corresponde a ese propio grupo, se van apartando y forman un grupo único en el que solamente hay un individuo. Está aquí, está separado de lo que antes era su grupo y puede ir descendiendo a la encarnación y ascendiendo a la encarnación, pero en la parte evolutiva, en esta última fase, no irá a engrosar a todo su grupo, sino que solamente irá a engrosar su propia evolución
como unidad en el reino animal. Estamos siempre hablando ahora de las almas grupales en los diferentes reinos, pero como ejemplo nos sirve este para que nos demos cuenta de lo que viene a continuación. Y aquí es interesante y debemos recordar que a todos los átomos que forman el conjunto del subplano atómico de cada plano, el subplano atómico de cada plano, lo mismo si están vinculados a los Jivatma. ¿Os acordáis que hemos estado estudiando que un Jivatma es una unidad humana formada por Atma Buddhimanas más el cuaternario durante las encarnaciones y todo unido por ese hilo de vida divina o Sutratma? Así que lo mismo si están vinculados a uno de los Jivatma o mónadas humanas, como si son libres en el espacio circundante de cada plano, y están aquí, puede llamárseles correctamente, a estos átomos puede llamárseles correctamente esencia monádica. Esencia monádica. Pero como sea que en el curso de la evolución de las mónadas, chispas divinas, por medio de las almas grupales que vamos a estudiar y que se van a explicar, como surgen diferencias entre los átomos vinculados a una individualidad o mónada humana y los no vinculados que circulan por el plano, normalmente, al existir esas diferencias entre estos y estos otros, normalmente la expresión esencia monádica se utiliza para los átomos no vinculados a una unidad humana, los no vinculados, mientras que por razones que luego aparecerán, a los vinculados a una individualidad humana, esto es lo que ya nos estuvo explicando, se les llama átomos permanentes. Esto es lo que ya nos estuvo explicando, átomos permanentes en cada unidad humana. Y hasta aquí, esto parecía días atrás, pero era interesante para retomar ahora la idea que cada vez nosotros vayamos pasando y dando un paso con las ideas más claras, si cabe. Así que seguimos con este recordatorio. La mónada, vista como el uno, porque son unidades divinas desde aquí, desde el plano monádico, vista como el uno, está por arriba de los 7 principios en el cosmos y en el hombre. La mónada, la unidad divina, el ser, etc. Y como una tríada, cada mónada humana, Atma, Buddhi, Manas, es la progenie radiada y compuesta de dicha unidad. Y esto viene de la doctrina secreta, el tomo primero. Las chispas son las almas. Las chispas aparentemente desprendidas, pero en realidad nunca desprendidas de la unidad divina, las chispas son las almas. Y estas almas aparecen en la triple forma de mónadas, unidades, átomos y dioses. Y aparecen en estas diferentes formas por los diferentes estados de la evolución. Hay los dioses, son jerarquías que ya pasaron por todas las etapas previas, las que estamos pasando nosotros ahora también, y que están más allá de esta etapa actual en nosotros. Y la esencia monádica que nombraba, es esencia monádica en cada uno de los planos atómicos. Es la atómica o más íntima condición de la substancia de un plano, de cada plano, y está animado por la segunda oleada de vida o segundo logos. Cada uno de los átomos o esencia monádica que están en el subplano más elevado de cada uno de los planos está animada por la vida divina del logos en su segundo aspecto.
Esto es un pequeño recordatorio porque es lo que hemos estado estudiando este tiempo atrás. La esencia monádica comienza imperceptiblemente a diferenciarse, tendiendo la conciencia individual en el reino vegetal. Antes del reino vegetal todavía no tiene esa tendencia. Las mónadas son cosas no compuestas, no son agregados atómicos. La esencia espiritual las vivifica en sus grados de diferenciación y es lo que propiamente constituye la mónada, la esencia espiritual, la vida divina, podríamos decirlo más correctamente o más comprensiblemente. Los agregados atómicos son, porque en cuanto se unen dos átomos ya es una molécula, tanto es si es en el plano físico como si es en el plano cámico, como si es en el manásico o búdico. Siempre que se unen dos átomos de cada uno de los planos ya es una molécula. Cuantos más compleja es la molécula, evidentemente. Así que los agregados atómicos son solamente el vehículo y la sustancia a través de la cual se estremecen los grados inferiores y superiores de la inteligencia divina, de la conciencia total. Si lo volvemos a leer, así es que como son el vehículo, cuando se compone cualquier molécula más simple o más compleja, es a través de esa molécula que se estremecen tanto los grados más inferiores abajo como los superiores de la inteligencia divina que se está expresando por medio de ellos. Esta inteligencia es la conciencia total como unidad y la conciencia relativa por medio de toda la evolución. La esencia una, esa esencia divina, a la cual llaman Swabhavat, y también en el primer tomo de la doctrina la encontramos como padre, madre porque es padre, madre y es uno, no son dos, es padre, madre, uno. Y nombrado así en las estancias de Xi'an, esta esencia una es la esencia mística, es la esencia espiritual o fuente de todo sí que se expresa, de todo sí que se manifiesta, de todo sí que está manifestando a esta vida divina y por lo tanto lo es de todo sí y de todas las cosas manifestadas. Y encontramos estas explicaciones en la doctrina secreta, en el tomo primero y también en los glosarios, el glosario teosófico y el glosario de las cartas Mahatma. Generalmente se da este nombre a las combinaciones de materia formadas en los tres reinos elementales. En el elemental primero, procedente de esa unidad manásica, en el elemental segundo que se forma en el plano cámico y en el elemental tercero que se forma en el plano físico. Esta esencia se moldea produciendo formas por medio de agregación. Cuando genera formas ya no es un átomo, sino que ya son moléculas, formas que duran algún tiempo y acaban por disgregarse. En el caso de hablar de los seres humanos, las formas tienen ciertas duraciones. En el caso de hablar de otros reinos, las formas pueden tener una larga duración o una muy corta duración, apenas segundos en que se unan unos átomos para separarse nuevamente. Es muy variada la expresión de toda esta vida divina por medio de todas estas formas. La esencia elemental, pues, existen centenares de variedades en cada subdivisión del plano astral. Esta vasta atmósfera de esencia elemental responde siempre a las vibraciones causadas por los pensamientos
deseos y sensaciones. Muy interesante fijarnos en este detalle porque por los pensamientos cuando son humanos, y eso sería parte de una unidad humana, ¿no? El Atma Buddhi Manas, cuando está encarnado, pensamientos y tal. Por los deseos, también formando parte de la evolución de los seres humanos y sencientes. Y ya cuando hablamos de las sensaciones son aplicables a los reinos anteriores al humano, porque ellos sienten qué es lo que está ocurriendo. Hay un tipo de sensación, de agradable a desagradable, el calor, el frío, la humedad, el ambiente seco, etcétera, etcétera. Y esto nos lo va a ir aclarando Anibesan en todo este capítulo. Y los reinos elementales, acerca de ello, nos dice, de los 7 reinos que constituyen los eslabones de la cadena evolucionaria, hay 3 reinos llamados elementales que son anteriores a los reinos: cuarto el mineral, quinto el vegetal, sexto el animal y séptimo el humano. Y de los que no se puede hablar de estos reinos elementales por varias razones. Una de las cuales es que, y aquí hay que apuntárselo clarito, dice HPB en la Doctrina Secreta, tomo 2, la razón de que no poder hablar de estos reinos elementales es porque, como no sea un gran vidente o una persona naturalmente dotada de intuición, y la intuición es búdica, aquí, como no sea una persona en estas condiciones, nadie podrá formarse una idea de lo que no es posible expresar con palabras. ¿Sí? ¿Cómo decir qué es esto, no? Y estas son palabras en la Doctrina Secreta, Así que podemos definir la esencia monádica como la materia atómica animada por la vida del segundo logos. Es su vestimenta, la vestimenta del logos, para la vivificación y conservación al mismo tiempo de las formas. La vivificación y conservación. Sí. Hay 2 aspectos del propio logos que están aquí actuando, porque el de conservación es otro aspecto del logos. El logos, entonces, está arropado con materia atómica y su propia vida divina, como tal logos, separada de la vida de Atma Buddhi Manas en el hombre, separada de cualquier otra vida en el plano, aunque sostiene, impregna y las abarca a todas las vidas, su propia vida con mayúscula en cada uno de los planos de su universo solar está revestida únicamente de materia atómica, y es esta la que se conoce con el nombre de esencia monádica. Si la vida del logos está revestida solo y únicamente con la materia atómica de cada uno de los planos. El resto son los vestidos complejos que van a dar expresión a todas las formas en evolución. Y vimos este gráfico, ya lo vimos en su momento, vimos la evolución tal como está propuesta y previsiblemente comprendida, que en el reino mineral la parte físico-densa lo está mucho, la parte más sutil lo está poco y del emocional tiene muy poco. Pero aquí hay algo de sensación, lo que llamamos sensación. En el vegetal la parte físico-densa lo está mucho, la parte sutil del plano físico, la etérica también, y la parte emocional de lo que es referente a la sensación lo está mucho más que en el anterior. Vimos también en el animal la misma propuesta, y aquí ya en el animal la parte emocional, la sensación, sobre todo en los animales más evolucionados, los mamíferos y los mamíferos superiores,
son los que están más en contacto con el ser humano, entonces lo está mucho más. Y hay ese principio de manas que está muy activo en relación, siempre teniendo en cuenta las diferentes gradaciones en el reino animal. Y en la fase humana todo esto está más desarrollado. La parte de manas que está implicada en el pensamiento concreto lo está bastante, pero no está acabado, como podemos observar, no está acabado. Y la parte abstracta del pensamiento humano lo está muy poquito, hoy por hoy. Es el estado actual de la inmensa mayoría de todos nosotros. Y cuando llega otra etapa, que es la espiritual, lo que pierde relevancia es la parte física gradualmente. Y si está encarnado tendrá un cuerpo físico, pero no es relevante. Tiene una importancia mucho más reducida y es por esto que se describe en esta forma, ¿no? Y entonces, cuanto más arriba es mucho más amplia la conciencia, pero también en esta fase a la parte intuicional o búdica de un ser que estuviese actualmente en estas condiciones, tendría una parte de su buddhi actuando, pero no totalmente, y por supuesto tendría acceso al plano átmico, pero no totalmente, sino todo muy gradual. Ahora bien, ¿qué es lo que nos encontramos cuando se habla de los grupos, es decir, del alma grupal? Pues que el alma grupal se nos acaba aquí y la otra parte no está. Es lo que acabamos de contar, pero teniendo en consideración que la parte humana no es alma grupal, es alma individual. Y entonces ya no aparece aquí. Y aquí Annie Besant es la que introduce ya todo el tema y nos dice, porque estas almas grupales se dividen y se subdividen constantemente, y los componentes de cada división y subdivisión van disminuyendo en número a medida que avanza la evolución, hasta que al final un alma grupal solo incluye una tríada, que es la que hemos estado explicando al principio. Puede haber muchos individuos en un alma grupal, pero cuanto más evolucionados están, más se segregan de la masa de los propios animales de su grupo y entonces van a pasar de manera graduada, pero llega un momento que son individuos, pero siguen estando dentro del reino animal, en este caso, o de cualquier otro de los reinos, mineral y vegetal. Entonces llega a incluir solo una tríada, a la cual durante muchos nacimientos es de descender al cuerpo físico en medio de una camada o como una unidad única, y animales que solamente tienen una criatura en cada una de los nacimientos, y en cambio otros animales tienen camadas de muchos individuos. Así que dice que solamente incluye una tríada a la cual durante muchos nacimientos puede seguir dispensando las funciones protectoras y nutrientes de alma grupal, aunque técnicamente no se la pueda seguir describiendo así por haberse segregado el grupo en sus partes constituyentes, y se denomina técnicamente alma grupal, pero solo cada uno con un individuo en ella. Antes de que las formas aparezcan en el plano físico, tienen que avistarse actuando 7 almas grupales. Al principio se revelan como formas vagas, tenues, por medio de cada corriente de la segunda oleada de vida, del segundo logos, en el plano mental, que es donde a partir de aquí, de esa unidad de mente,
que no es la individualidad manásica humana, pero sí es un principio mental de inteligencia. Así que al principio se revelan como formas tenues por medio de cada corriente de la segunda oleada de vida en el plano mental, perfilándose más claramente en el plano astral y todavía más en el físico, para un clarividente que estuviese estudiando estos asuntos, como lo hicieron en su momento. En este caso Annie Besant lo explica porque lo estuvieron estudiando clarividentemente y por eso nos han podido dejar todo este conocimiento. Y nosotros tratamos de comprenderlo por medio de sus explicaciones, meditando profundamente acerca de lo que nos están explicando y tratando de poner cada cosa en su lugar. Es lo que estamos haciendo al compartir este estudio. Y flotan en el gran océano de la materia, como podrían flotar globos en el mar. Si en el medio circundante de cada uno de los planos, físico, astral, y en este caso la parte del mental que les corresponde, y están flotando estas unidades. Observándoles más de cerca vemos 3 estratos de materia, formando una envoltura que contiene innumerables tríadas inferiores, formando una envoltura que contiene innumerables tríadas, innumerables criaturas unidas a esta alma grupal. Hay este diagrama que tenía yo en mi archivo desde hace largo tiempo, que explica un poco pues estas tríadas, ¿no? Muchas tríadas inferiores están dentro de cada alma grupal, pero aquí las explica como unidades del cuerpo del doble etérico. Solamente el físico está aquí abajo, visible en el plano físico, me refiero, y la parte etérica no es visible por nuestros sentidos, pero está. Y la parte del cuerpo astral no es visible por nuestros sentidos ordinarios, pero está. Y la parte de la unidad mental también lo está y tampoco es visible para nuestros sentidos. Y estas son las llamadas tríadas inferiores. Un cuerpo físico que contiene su parte etérica con un cuerpo astral y una unidad mental. Y cada uno de las criaturas que se están manifestando en el reino mineral, en el reino vegetal y en el reino animal, están compuestas por estas tríadas y con estas telas que las circundan y las protegen. Y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Antes de que haya tenido lugar ningún asomo de mineralización, fíjame, nos dice, antes de que haya tenido ni siquiera el asomo, dice, evidentemente no es visible ninguna tela áurea de vida alrededor de dichas tríadas. Solo se ven las brillantes hebras doradas que las conectan con sus jivas padres, con las mónadas en la esencia monádica, en los diferentes planos de los que forman parte estas tríadas como almas grupales, irradiando con aquel extraordinario fulgor que pertenece a su plano de nacimiento, porque todas estas unidades de vida, todas son vida divina expresándose. En el subplano atómico hemos dicho que todos estos átomos pueden ser técnicamente llamados esencia monádica y son la vida divina expresándose aquí como unidades. Hemos dicho también que cuando se juntan dos son moléculas, o más de dos, por supuesto. Y entonces la palabra jiva en sánscrito significa la única vida universal. Otra cosa es un jivatma,
que está formado por una expresión de Atma, Buddhi y Manas y que conforma un ser humano. Pero Jiva como tal es la única vida universal, es el espíritu animador de vida, es la presencia divina y espiritual individual en toda cosa viviente. En toda cosa viviente. Así que en el granito de arena y en la planta más diminuta y en el árbol más desarrollado, como podremos ver a continuación, bueno, según nos dé el tiempo hoy, pero está muy bien explicado y lo iremos viendo. Anibe-san aquí lo ha explicado con todo detalle. Entonces todo esa vida divina expresándose en toda cosa viviente. Así que la idea nos lleva nuevamente a que tengamos siempre esa presencia de que miremos donde miremos, sintamos donde sintamos. Todo está expresando vida divina. El impedimento está en nuestra limitación actual. Nuestro momento evolutivo no nos permite todavía haber desarrollado las facultades internas que más adelante en su momento sí desarrollaremos y podremos percibir todos estos asuntos directamente. Ya entonces pues el libro no nos será necesario, pero ahora sí lo es todavía, por lo menos para la inmensa mayoría de nosotros, ¿verdad? Para mí lo ha sido y además de gran ayuda. Y aquí vemos el mismo diagrama que hemos visto antes, que nos da la idea de que toda está conectado, interconectado, lo que estábamos diciendo. Es la idea de la red de Indra, el dios, como lo denominan los hindúes, ¿no? La red de Indra. Todo está conectado, todo está unido en todo el universo. Llámesele universo a este sistema planetario, llámesele universo al sistema solar al completo, llámesele universo a la galaxia de la que este sistema solar forma parte, junto a los más de 2.000 millones de sistemas solares o parecidos a los sistemas solares que contiene esta galaxia y todo el resto de galaxias en el espacio universal infinito. Todo está unido. No hay nada, absolutamente nada separado. Es una idea que nos puede ayudar infinitamente. Y nos sigue diciendo, el más interno de estos tres estratos que nos mostraba, el más interno de este color, está compuesto de esencia física monádica. Ya nos va situando. La telita más interna está compuesta de este estrato, esencia física monádica, es decir, el estrato está compuesto de átomos del plano físico animados por la vida del segundo logos. Así esta telita está compuesta por todos estos átomos y está animado por la vida del segundo logos. Se va deprisa esto. Aquí. A primera vista, estos estratos más internos, estos que estábamos viendo con este color, parecen ser idénticos en los 7 tipos de almas grupales. Pero una observación más minuciosa revela que cada estrato está formado de átomos únicamente de uno solo de los 7 grupos de materia antes descritos. Y entonces, aquí, cuando llegamos aquí, tenemos que enumerarlos. En el espacio hay muchos más, pero hay 7 tipos que son de la misma clase. En el primer tipo hay infinidad de unidades, miríadas de unidades del primer tipo, miríadas de unidades del segundo tipo,
miríadas de unidades del tercer tipo, y así sucesivamente hasta el séptimo. Cada tipo de alma grupal, por lo tanto, difiere de todo el resto en la constitución material, y las tríadas englobadas en cada tipo de alma grupal pertenecen al mismo grupo de materia. Las que estén englobadas en el tipo 1, todas pertenecerán al mismo tipo de materia. ¿Y cuáles son estos 7? Que aquí los he repetido numerándolos para que podamos tenerlo como muy presente, si no iríamos de una diapositiva a la anterior y posterior y esto sería un lío. Pero nos dice que son 7 y estos 7 se corresponden a lo que vimos en nuestros días anteriores, en las diferentes variaciones que hay entre las cualidades de la materia desde el principio. Dijimos que la materia tiene 3 cualidades básicas: rajas, la roja, tamas, la negra, y sattva, la blanca, por ponerles unos colores, porque tienen su propia vibración. Pero de estas se producen 6 variantes en las que predomina más tamas y rajas que sattva, en las que predomina más sattva y tamas que rajas, y así las diferencias componen los 7 tipos. Estas diferencias componen estos 7 tipos y hay miríadas de unidades en estos 7 tipos. Las variantes de estos 7 tipos son variantes que se producen al revestirse de más y hacer composiciones más complejas, que en lugar de ser unidades serán esas agregaciones que componen moléculas. Y entonces las 7 se convierten en infinidades de variaciones en todos los subestados siguientes. Así que vemos que a partir de estas unidades de vida se segregan y se combinan y recombinan, haciendo posible la expresión de todo, y aquí es en el plano físico el que podemos percibir, pero que es una maravilla cuando miramos a la naturaleza. Y si esto es así en lo poco que percibimos hoy por hoy los seres humanos, ¿qué no será la maravilla de las maravillas de lo que todavía está por descubrir por nosotros, aunque otros seres han podido alcanzar el poderlo percibir directamente? A ver. El segundo estrato de la envoltura del alma grupal se compone de esencia monádica astral. Y entonces ya tenía este primero y ahora ya tiene el segundo, materia monádica, esencia monádica astral, perteneciente al mismo grupo de materia que el primero. Y la tercera de las unidades del cuarto subplano de materia mental del mismo tipo. Así que esta se relaciona con el 1 de aquí y el 1 de aquí. El 2, suponiendo que el 1 sea este, en su origen, se relaciona con el 1 de aquí y el 1 de aquí. El 2, en su origen, se relaciona con el 2 de aquí y el 2 de aquí. Y el 3, en su origen, con el 3 de aquí y con el 3 de aquí. Por eso dice materia del mismo tipo. Esta triple envoltura es la que protege. Esta triple envoltura en cada uno de los tipos, de los 7, esta triple envoltura es la que protege y nutre las tríadas contenidas en ella. Verdaderos embriones, incapaces, sin embargo,
de una actividad independiente separada. Por eso lo hacen en forma grupal, como iremos viendo. Las 7 almas grupales, inicialmente, estos 7 tipos, pronto se multiplican, prosiguiendo la división continuamente con la multiplicación de distintos subtipos a medida que aparecen los inmediatos precursores de los elementos químicos, porque en el orden de descenso, los precursores de los elementos químicos conocidos aquí por la ciencia, pues ya se van haciendo más complejos de aquí para abajo. Así que a medida que aparecen los inmediatos precursores de los elementos químicos, para ser seguidos de los elementos en sí y los minerales formados de ellos, por ellos, que entonces son los que conocemos en el aspecto más denso. Por ejemplo, las leyes del espacio, aparte de la especialización de los contenidos del alma grupal, de las tríadas permanentes, estas leyes del espacio pueden conducir a una división de la misma, porque todas las leyes universales están operando para que se puedan producir las divisiones, las subdivisiones y el largo etcétera que permite la enorme belleza que podemos conocer aquí afuera en el plano físico y todas las bellezas que todavía no conocemos. Así, un filón de oro en Australia puede conducir a la inmineralización de muchas de esas tríadas en una sola envoltura, unidas por una sola envoltura, un alma grupal en Australia, mientras que el asentamiento de otro filón en un lugar lejano, digamos las montañas rocosas, puede conducir a la división de aquella envoltura y a la transferencia de parte de sus contenidos a América en su propia envoltura, y lo que originariamente formaba un alma grupal aquí solo en Australia, por la fuerza de la evolución, de los movimientos sísmicos y de todos esos cambios y alternancias en los continentes y etcétera, etcétera, puede conducir a una división y que aparezca aquí como otro grupo. Bueno, y esto debe de ser ad infinitum por esas subdivisiones. Pero las causas más importantes que producen las subdivisiones se explicarán en el curso de nuestro estudio. El alma grupal y sus contenidos se dividen por fisión, como una célula normal. Una se convierte en dos, dos en cuatro y así sucesivamente. Esas divisiones del alma grupal. Todas las tríadas tienen que pasar por el reino mineral, el lugar en el cual la materia alcanza su forma más vasta, aquí abajo, lo más denso, lo más externo. Y el lugar donde la gran oleada de vida alcanza el límite de su descenso y da la vuelta para empezar su ascensión, desde el polvo mineral con todas sus variantes. Empieza el proceso de ascensión pasando por el vegetal, por el animal y finalmente por el humano. Aquí es donde la conciencia física gradualmente desde aquí tiene que despertar. Ahora la vida con mayúscula, tiene que volcarse decididamente hacia afuera y tiene que reconocer los contactos con otras vidas en el mundo exterior, en el mundo físico. Ahora, la evolución de cada ser en estas tempranas etapas depende principalmente de la vida protectora del Logos y, parcialmente, de la guía cooperadora
de los seres radiantes, aquellos seres radiantes que nos estuvo explicando en etapas anteriores de este curso. Y en parte de su misma ciega presión contra los límites de la forma que le aprisiona, porque hay un impulso interior desde la propia vida en la que está metido. Dice Annie Besant, palabras de ella, dice: he comparado la evolución a través de los reinos mineral, vegetal y animal a un periodo prenatal y el parecido es exacto. Al igual que el niño se alimenta de las corrientes vitales de la madre, así la envoltura protectora, aquella que nos ha estado mostrando, del alma grupal, nutre las vidas de su interior, recibiendo, por medio de las sucesivas camadas que le aportan el resultado de sus propias experiencias, recibiendo y luego distribuyendo las experiencias recogidas a las siguientes camadas. Aquí, bueno, pues hablaba de los seres radiantes y por lo tanto se está refiriendo a estas jerarquías, ¿no? Las piedras tienen un grado de conciencia. Cada elemento mineral tiene una determinada cantidad de anus, que son unidades pequeñas y que expresan su conciencia. Los minerales radioactivos son los de más alto nivel. Los espíritus de la tierra apoyan su evolución. Las montañas tienen lo que se denomina un ángel guardián, porque los seres radiantes de mayor evolución están encargados del cuidado y funcionamiento de las formas también más grandes. Y en conjunto dice que existen 7 niveles de minerales y en 7 rayos de energía. Vemos que se va repitiendo el tema del septenario. La vida circulante, la vida divina circulante, es la vida de los padres. Las plantas jóvenes, los animales jóvenes, los seres humanos jóvenes, hasta ahora, no están preparados para la vida independiente, sino que tienen que recibir el alimento de los padres. En el caso más interno hemos de considerar que el alimento viene de la vida divina, que es la que anima todas las formas, y lo hace por medio de todo lo demás de lo que se reviste. Así que todos cumplen funciones. Bueno, esto no es más que un pequeño gráfico que muy explicadito, pero que todos podéis encontrar en internet. Y de ese modo, estas vidas que germinan en el reino mineral son alimentadas por las almas grupales, cada una de ellas por cada uno de los 7 grupos, mediante las envolturas de esencia monádica, vibrando con la vida del logos. Sí que vemos que no hay ningún ser en este universo, ni en ningún universo, ni en el espacio infinito, que no esté vibrando, amparado, alimentado, nutrido, impulsado, todo lo que podáis decir, por la vida divina, por la vida de los logos solares, de los logos galácticos y del todo, de la unidad, de la vida divina, del ser, como le queráis llamar, la conciencia total que alimenta las conciencias parciales y relativas dentro del proceso de la evolución. Una imagen muy bella de esta etapa podemos verla en el carpelo de una planta, en el que aparecen los óvulos gradualmente, haciéndose cada vez más y más independientes. Para tener un concepto más claro, podemos echar una rápida ojeada sobre los cambios a través de los cuales pasa el alma grupal.
respecto al desarrollo de la evolución de sus contenidos antes de entrar en detalles. Bueno, como aquí nombraba la imagen de este carpelo en una planta, pues lo estuve buscando, ¿no? Y hemos conocido, a veces no nos acordamos, pero los hemos oído todos, que las plantas tienen estas partes, el perianto no está nombrado, pero sí el ovario y los óvulos y el estilo y el estigma, por supuesto los pétalos, los sépalos, que es la parte externa que recubre, y el pedúnculo o tallo. Pero bueno, la que nos dice pues es que todos los seres tenemos a disposición todos los aspectos y partes que nos van a ayudar en nuestra evolución. Y sigue Anivesan, durante la evolución mineral, el hábitat del alma grupal puede decirse que es el de su envoltura más densa, la física, la que vemos afuera. Su trabajo más activo está en el plano físico, lo que vemos más afuera, pero no podría hacer nada si no estuviese animado por la vida divina y con todas sus partes componentes. Cuando sus componentes van progresando y pasan al reino vegetal, y veremos cómo sucede esto, y ascienden en él, la envoltura física va desapareciendo poco a poco como absorbida por los contenidos para el fortalecimiento de sus propios cuerpos etéricos. La parte densa es reabsorbida, dice aquí, y su actividad se transfiere al plano astral para nutrir los cuerpos astrales de las tríadas incluidas. Por lo tanto, en todo el proceso de la evolución, cada una de las partes y cada una de las etapas está siendo usada y a su mismo tiempo usa todos los aspectos que le han sido dados para poder hacer el proceso de la evolución, tal como nos los está explicando. Cuando éstas se desarrollan todavía más y pasan al reino animal, las unidades del alma grupal se van segregando, pasan a unidades solas, pasan a otro reino, luego se van segregando, pero todo esto son eones de tiempo, eones, muchos eones. Y entonces, cuando pasan al reino animal, la envoltura astral es similarmente absorbida y la actividad del alma grupal se transfiere al plano mental y se nutre los incipientes cuerpos, la unidad mental, y los configura gradualmente con un perfil menos vago. Son los grupos, las tríadas, siempre relacionándose con las suyas propias. Bueno, aquí puse ya los colores para que tengamos en consideración que tanto en el reino mineral como en el reino vegetal como en el reino animal sigue habiendo la división septenaria partiendo de esas tríadas de principio, como tríadas en el sentido de los tres aspectos de la materia: sattva, rajas y tamas. Y las subdivisiones son a partir de aquí, de todo ello. Cuando los individuos que constituyen el alma grupal, habiendo ya pasado durante largos eones por todos los reinos mineral, vegetal y ya en el reino animal, habiendo llegado a las formas animales más evolucionadas, entonces solo contiene una tríada, formada por el principio físico, el principio cámico astral y la unidad mental. Estos son los mamíferos, aquellos que mantienen un estrecho contacto con el reino humano.
son las unidades que se han ido desgajando gradualmente de los grupos hasta esa etapa. Y el alma grupal la ha nutrido con celeridad para la recepción de la tercera efusión o la efusión del aspecto del primer logos, que solo se producirá cuando, por la ley de ciclos, corresponda iniciar una nueva humanidad. Entre tanto, porque algunas personas han preguntado, algunos compañeros, compañeras han preguntado en ocasiones, bueno, ¿y cuándo pasan del reino animal al humano? Va por ciclos, la ley de ciclos, ya visteis que Ramón nos la estuvo explicando muy bien durante su curso, y hay que tenerlas todas siempre muy presentes, porque todas están actuando y funcionando constantemente, hasta que no sea su hora, y por la ley de los ciclos corresponda que entre una nueva humanidad a proceder a su propia evolución, estas unidades se irán manteniendo solas. Ya no estarán funcionando como grupos, llegará un momento que ni siquiera encarnarán como animales, sino que permanecerán a la espera. Esta es otra parte de otro estudio, permanecerán a la espera. Y en consecuencia, lo que formaba parte del alma grupal, recordad que las notas entre doble paréntesis en amarillo son añadidos míos para tratar de ayudar un poco más a comprender, y en consecuencia de lo que se ha dicho, lo que formaba parte del alma grupal, aquí Anivesan dice, se desintegra en materia del tercer subplano del plano mental o manásico, y se convierte en una parte constitutiva del cuerpo causal futuro, porque nos está hablando, y cuando entren al reino humano, se convierte en una parte constitutiva del cuerpo causal formado por la efusión descendente desde arriba, y formando aquí con el alma que ya se ha segregado de los reinos inferiores y estaba esperando la efusión de este primer aspecto del logos, y entonces al encontrarse con la columna atraída hacia arriba desde abajo, utilizando el símil gráfico de un torbellino. Bueno, el símil gráfico de un torbellino no lo he podido hacer, pero esto lo tomé de uno de los dibujos del cuerpo causal en sus principios, cuando casi que no tiene colores, es como un ovoide, se nos explica que es como un ovoide muy poco formado, una pompa, apenas como una pompa de jabón sin colores. Pero bueno, no lo podemos imaginar. Entonces es cuando el ego reencarnante nace por primera vez en el reino humano, porque es este aspecto el que hace que haya un ser humano aquí. Y nace por primera vez a la manifestación independiente, la hasta entonces custodiada vida prenatal por el alma grupal ha terminado. El alma animal lo sigue siendo, pero ya no es grupal. ¿Cuál es el alma animal? Pues el cuaternario inferior de cada ser humano, una vez que empieza la etapa humana, desde lo más primitivo, los salvajes, que todos estuvimos pasando por ahí en su etapa. Lo que conforma este cuaternario inferior, que es el cuerpo físico con su parte más sutil, el cuerpo cámico, emocional, astral, y la parte mental, pero esta parte mental, que es de un orden inferior,
todavía y durante muchas etapas, esta en realidad no forma el cuaternario, solamente se forma el cuaternario hasta aquí, pero la unidad mental tiene que estar porque es el enlace con la parte superior que ha venido desde aquí. Esta unidad tiene que estar. Y aunque ahora está muy poco desarrollada, digo ahora, en esas etapas primeras de la humanidad está muy poco desarrollada, está, y por supuesto está todo Manas, que no forma parte del cuaternario, sino de la tríada superior, porque está formada por Atma, Buddhi y Manas. La tríada superior humana estará formada, y lo está en todos nosotros, por supuesto, actualmente, por Atma, Buddhi y Manas. Y la unidad esta ya venía desde los reinos inferiores, esta pequeña unidad que hacía que los animales más evolucionados pudiesen ya expresar una cierta inteligencia bastante desarrollada, como la podemos ver muchas veces en nuestras mascotas y en muchos animales. Así que voy a repetir esta parte que no la he terminado. El alma animal lo sigue siendo, pero ya no es grupal, es ahora un cuaternario animal, pero individual. Es por medio del cuerpo causal que le une a Manas, que inicia su contacto con los planos superiores, enlazándose con la Trinidad, Atma, Buddhi, Manas, y ello constituye su humanidad. La transformación del alma animal, habitando ahora en cuerpos humanos, en una verdadera alma humana, es un largo proceso en el que estamos ahora todavía inmersos, porque la mayoría de la humanidad que estamos ahora encarnados sobre el planeta, todavía no hemos convertido nuestros cuerpos constituyentes de ese cuaternario inferior en una verdadera alma humana. Muchos de nosotros, y perdonad la expresión que voy a utilizar, pero solamente hace falta echar un vistazo al mundo para comprenderlo, muchos de nosotros todavía tenemos este alma más animálica que humana. De ahí nuestros comportamientos. Y esto no podemos negarlo porque está a la vista de todos. Tenemos tanta información y con tanta rapidez que no podemos negar los hechos. Ahora nos toca o nos tocaría el segundo subcapítulo, que es la división de este alma grupal, un aspecto muy interesante que Annie-Besant explica muy bien y que, bueno, pues ya veis que yo trato a veces por repetición, pero bueno, no me sabe mal repetir tantas veces como sea necesario. Si os parece, pasaríamos ahora a que se puedan hacer preguntas y comentarios, y el próximo jueves entonces iniciaríamos aquí, en este subcapítulo. ¿Os parece que lo hagamos así? Bien. Sí, claro, claro. Sí, suena interesante. Vale. Bueno, pues entonces, si alguien quiere hacer algún comentario o lo que sea, o preguntar, Luz Marina, ¿qué tal? Gracias, Clarisa. Buenos días. Un abrazo para todos y para ti en especial. Quería preguntarte, cuando se habla de animales, mamíferos, evolucionados que ya están domésticos, que ya están más cerca, digamos, como a la fase humana, serán bastante tiempo, me imagino yo. Estamos hablando desde los animales más chiquitos como perro, gato, hasta la vaca, el toro,
y puede incluso, aunque no sean domésticos, por ejemplo, animales tan inteligentes como por ejemplo los delfines, las ballenas, o hay alguna división en los diferentes tipos de animales, por ejemplo, aves o peces o cuadrúpedos, mamíferos. Según parece ser, yo no lo he podido esto comprobar, evidentemente, pero según dicen los que han estudiado estos asuntos, a la fase humana se pasa por medio de los mamíferos de orden superior. Has citado algunos, pero hay algunos que son muy grandes. El caballo es doméstico, el elefante es doméstico en muchísimos países y es muy inteligente, ¿eh? Entonces hay bastantes animales que son domésticos y que tienen mucho contacto con los seres humanos. Lo lamentable del actual estado de la humanidad es que maltratamos mucho al reino animal y a todos los reinos, pero al reino animal estamos infiriendo enormes daños y perjuicios. No los tratamos como, en general hablo, no de nada ni de nadie en particular, porque algunas personas tratan a sus mascotas como si fuesen personas, lo cual es un error también. Y en otros casos los maltratan, ¿no? De ahí los extremos. El término medio es que se traten como lo que son y se les estimule la medida razonable de lo que son, los que son pequeños. Los perros, gatos los podemos tener dentro de casa, pero otros animales es imposible que estén dentro de las casas. Pues los caballos desde tiempos inmemoriales son conocidos por su gran inteligencia la relación que tienen con los seres humanos. Los elefantes también lo son y son animales con los que se trabaja y con los que se comunican. Muchas personas trabajan con elefantes en diferentes lugares del mundo. Entonces, luego, cuando se habla de las aves, se dice que estos siguen otro curso de evolución. Yo esto no lo puedo ni afirmar ni negar, no me consta. Solamente nos podemos referir a ciertas cuestiones que se han referido en los libros que tratan de estos asuntos. Pero por observación, pues bueno, podemos darnos cuenta de cuáles son los que mejor responden al trato con los seres humanos, los que mejor responden si los tratamos bien, pues es fácil de encontrarlos y de poderlos clasificar, por decirlo así. No sé si he acabado de responder bien a lo que tú comentabas, Luz Marina. Sí, sí, gracias, Clarisa. Yo he tenido como mucha inquietud también a nivel de insectos. Por ejemplo, las abejas son muy especiales, muy distintas a otros insectos, ¿no? Y tienen como una, bueno, similar también como a las hormigas, pero me parece que la abeja tiene como un nivel, yo no sé si lo estoy interpretando mal, como un nivel de pronto más, de tal vez más elevado de desarrollo dentro de los insectos. ¿Tú sabes algo al respecto? Porque son insectos absolutamente benéficos en muchos aspectos para la vida en la Tierra. Mirad, hay diferentes, las teorías que se han ido estudiando acerca de la población de la Tierra, cómo empezó toda esta población de la Tierra. La doctrina secreta se dice que las abejas y las hormigas, junto con otras criaturas, fueron traídas de Venus. ¿Quién las trajo de Venus? Ahí está la teoría de los antiguos astronautas, que los estudiosos han estado investigando los restos arqueológicos de antiguas civilizaciones en Mesoamérica, en Centroamérica y Sudamérica, antiquísimas, y en otros lugares del mundo. De hecho, están esparcidas por todo el planeta, y entonces hay ahí mucha información en piedra, que es la que ha durado muchos milenios de años. Incluso las propias pirámides se les está adjudicando muchos más miles de años que los que se les suponía
hace tan solo unos años atrás por medio de la arqueología. Los estudios indican ahora que tienen muchos más miles de años. Entonces, está claro que aquí no empezó la vida a mostrarse o a poderse desarrollar por pura casualidad, sino por causalidad. Y cuando un logos determina empezar un sistema solar en un lugar del espacio, hemos de tener en cuenta, recordar siempre, que los logos se comunican entre ellos. Y si un logos dice, aquí voy a construir mi universo solar, está claro que si necesita ayuda de otros logos solares, pues como nosotros cuando necesitamos una ayudita, ¿verdad? Y los unos nos ayudamos a los otros y largo, etcétera. Yo ahora estoy haciendo una suposición, pero no va desencaminada. Digo una suposición porque de hecho no puedo decir, no se me ocurriría decir que yo he constatado esto. Si lo hubiese constatado, no sé si estaría autorizada a decirlo. Pero honestamente, a día de hoy he de decir que yo esto no lo he constatado. El tema de las abejas y de las hormigas sí está en la doctrina secreta. Blavatsky dice que los trajeron de Venus para ayudar al desarrollo de la vida en este planeta. Pero de esto hace eones. Y seguro que hay mucho más. Yo cuando veo algún programa de estos, con estos estudios que os comento, aquí en España es la cadena D-Max, creo que se llama D-Max, a mediodía hacen unos programas. Bueno, pues hay muchos científicos estudiando sobre estos asuntos, muy cuidadosos. Hacen preguntas. ¿Podría deberse esto a esto, esto y esto? Sí. No hacen afirmaciones rotundas. Esto es por esto. Dicen, esto está aquí, esto está escrito allá y esto tiene conexión con otro que está en el otro continente y es igual, se asemeja y te presentan las dos cosas y dicen, ¿podría deberse esto a esto otro? Y dejan la pregunta. Y entonces a uno le llama la atención y dice, madre mía, ¿qué de maravillas hay sin ir más lejos de este planeta? Si no hace falta que nos movamos. Lo que tenemos que hacer es cuidar esta casa en la que vivimos, cuidarla, empezar a recuperar un cierto respeto por toda la tierra, por todos los reinos, recuperar, porque en los últimos años se ha materializado todo tanto, tanto, tanto. Solo se ha pensado en el poder, en el dinero y en un largo etcétera. Por supuesto, hablo a nivel general, no de nadie en particular, ¿no? Pero el hecho es que estos seres han tomado el poder en sus manos y se ha permitido y se está permitiendo que sean los dueños del planeta. En esto sí tenemos una parte, la que sea cada uno de nosotros, en haber permitido y seguir permitiendo que el mundo sea gobernado de estas maneras. Entonces hay que recuperar, porque la casa que tenemos hoy por hoy es esta, ¿eh? Si destruimos esta, tendremos que estar largas edades ahí en suspenso, como las almas grupales, los seres ya separados, esperando que haya una casa que nos admita, que nos permita el desarrollo de la conciencia en ella, porque necesitamos la casa para desarrollar la conciencia. Necesitamos esta casa. Esta casa es maravillosa. Gracias, Clarisa. Realmente un tema muy interesante, profundo y gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros por estar aquí, por compartir, por darme la oportunidad. Sabéis que lo digo y es de todo corazón, porque con esto nos ayudamos, nos enriquecemos todo. Manolo. Sí, me llama mucho la atención, ya sabes, lo de los minerales. Y yo me acuerdo de que en otra conferencia hablaste de los rubíes. Qué maravilla, que tienen un alto grado de conciencia dentro de lo que es el reino mineral. Y hoy has hablado de los minerales radiactivos
Y bueno, yo me he acordado de que aquí cerca, en la provincia de Salamanca, es el mayor yacimiento de uranio de España. Entonces mi pregunta es, este mineral que tiene un grado de conciencia, digamos, elevado dentro de lo que es su reino, luego pasará, digamos, al reino vegetal en esa misma zona geográfica o no tiene por qué. Probablemente no sea en la misma zona geográfica. Ahora bien, pasar del reino mineral a las partes más pequeñas o diminutas del reino vegetal, más adelante dice algo de esto, pero dice poco. No necesariamente se pasa de algo muy evolucionado en el reino mineral a los líquenes, por ejemplo, en el reino vegetal. A veces hay suficiente evolución en esos estratos del reino mineral como para que pasen a formas más evolucionadas que los líquenes y que otros en el reino vegetal. Entonces, claro, esto pues está llevado por las jerarquías, está llevado por todas las leyes de la naturaleza. Y entonces todo esto está muy bien organizado, esas jerarquías están trabajando constantemente y lo que no debemos de temer en ningún caso es que se puedan producir errores de ninguna clase, porque si tú has nombrado el rubí, por cierto que más adelante tengo puesto un rubí en una diapositiva, has nombrado el rubí, posiblemente la unidad, esa unidad de vida divina, que es ese átomo que está infundido con todas las partes componentes del rubí, no tenga que pasar a un líquen en el reino vegetal, posiblemente pase esa unidad de vida. Si es, lo que cambia de cuerpo es la unidad de vida. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pues gracias, porque yo pensaba que era una escalerita mucho más simple y sencilla, pero gracias por aclararme que puede ser más complejo. Muy bien. Sí, pero como lo llevan las jerarquías, pues oye, hoy qué bien. Confío en ellas plenamente. Sí, completamente, completamente. Sí, Gracias. a vosotros. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Por ejemplo, ¿os resulta muy complejo, menos complejo? ¿Os ayuda que lo estudiemos en esta forma? ¿Voy demasiado rápido? ¿Voy demasiado lenta? ¿Me repito mucho? ¿Me repito poco? Va maravilloso, maravilloso, Perfectamente bien. maravilloso. No, perdón, no habléis todos a la vez de uno en uno. ¿Cómo hace Luis? Luis, Sí, ¿cómo hace él? perdón. Perfecto. Es que no. Somos nosotros los que a lo mejor tenemos más Muy o bien. menos dificultades para asimilar este conocimiento. Bueno, como Pero tú no los yo también soy una desbaratas aprendiza. a podecitos chiquiticos. Claro, nos toca a nosotros masticarlo y después digerirlo. Lo haces muy Trabajo bien. personal, muy personal. Bueno, Sí, la Clarisa, muy bien. pregunta es porque si siempre hay que tener abierta la puerta, que si se ha de mejorar algún aspecto y me es posible hacerlo, pues atender a lo que vosotros os Gracias. pudierais estar dando cuenta de algo. Y es por esto la pregunta. Tienes una pregunta en el chat de José Luis López. Vale. Y dice, ¿se puede decir que las abejas y hormigas, por la forma de manejarse, comunicarse y relacionarse, así como su compleja estructura de trabajo y unidad, podríamos deducir que son los animales del grupo de los insectos y quizá de varias otras muchas especies con mayor desarrollo del principio manásico o su respectivo nivel, a su respectivo nivel? Cierto, José Luis, y mira, me parece muy bien que lo plantees. No fueron traídas porque sí aquí. Hemos dicho que la inteligencia
esa mente universal está en todo y se manifiesta como inteligencia en el sentido en el que solemos comprender la palabra inteligencia nosotros, ¿no? Pero hay inteligencia en todas partes, en todos los seres, en todas las criaturas, en todos los reinos. Hay inteligencia en todo. Evidentemente, cuando uno observa que unas criaturas se comunican, se avisan, saben cuando a una distancia está ocurriendo algo y les llega la información y responden a aquel aviso y un largo etcétera. Uno no puede nada más que, si llevase ahora el sombrero ese que me pongo para taparme del sol, quitarse el sombrero y decir, me inclino ante toda esa inteligencia divina, es la inteligencia divina, ¿no? Es cualquier cosa, expresándose por medio de, en este caso hablamos de las abejas, de las hormigas, hacen una labor impresionante y otros muchos animales también. La riqueza de todo el reino, en este caso si hablamos del reino animal, pero también del reino vegetal, la riqueza hace que haya un equilibrio y un reequilibrio constante y que esto haya podido ser la base de que nosotros podamos desarrollarnos y vivir en el planeta. Cuando este equilibrio se rompe, como está ocurriendo ahora, se está rompiendo. Sí, han desaparecido muchas especies, pero muchas de ellas porque las estamos destruyendo nosotros. Otra cosa es la extinción de una especie porque le ha llegado su ciclo y ha de desaparecer, como son los dinosaurios y otros muchos, ¿no? Que desaparecieron hace mucho. Pero en realidad ahora estamos destruyendo la vida en el mar. Necesitamos del mar. Sin el mar no hay vida. No solo sin el agua, sino sin el mar, que transforma constantemente y renueva el oxígeno sobre el planeta, que permite que los otros reinos vivamos sobre el planeta. Sí, estamos ahogando al mar en porquería. Hay muchos lugares donde ya no hay vida marina. Y cuando veo un reportaje de estos donde la basura se mueve con el oleaje y es como una especie de barro pútrido y los niños allí metidos, digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Se me encoge el alma. Solo que mis brazos no llegan muy lejos. No puedo hacer mucho físicamente hablando, pero internamente todos podemos hacer mucho. Internamente sí, porque las vibraciones se unen a las del mismo tipo y hacen algo que es más grande. Y es por esto que debemos de estar muy atentos a que nuestros pensamientos sean del carácter más elevado posible y siempre unificador, benéfico, constructivo, amoroso, unificador, y no permitirnos de ninguna otra clase. Y si de pronto aparece algo por ahí, si estamos atentos nos daremos cuenta y lo rectificaremos de inmediato, porque es así como se hace una transformación de lo interior en nosotros, estando atentos, dándonos cuenta y rectificándolo. Si andamos por ahí distraídos y dejamos que el pensamiento vague de aquí para allá en múltiples tonterías como suele ser, pues entonces no estaremos haciendo la tarea para la cual se nos requiere. Los maestros dicen, hay pocas manos para el trabajo. Hay pocas manos. Hay pocos seres que decididamente hagan la ofrenda de servicio y se pongan a ello con cuerpo y alma. Que Clarisa nos está haciendo un servicio inmenso porque nos abre muchas posibilidades de meditar, de reflexionar y de ver las cosas desde el punto de vista realmente como debe de ser. De mi parte, gracias, Clarisa. Excelente. A vosotros. Gracias. A vosotros porque
a mí me dais la oportunidad. Yo este trabajo no lo habría hecho si no fuese para presentarlo a todos vosotros. Habría leído y habría comprendido hasta donde yo sea capaz de comprender, pero el solo hecho de tenerlo que preparar y de ver a ver, tengo aquí uno en el capítulo. Sí. Mira, os voy a enseñar, ¿veis? Lo voy a hacer desde aquí mismo porque como todavía estoy trabajando en ello, lo puedo enseñar. Hay una parte del trabajo. Bueno, esto es porque se lo piensa. ¿Veis? Hay una parte del trabajo que yo ya he ido vistiendo. Me tengo que apurar porque si no me atropello a mí misma y no tendría cosas preparadas para las etapas siguientes. ¿Veis? Esta parte ya la tengo vestida, pero aquí ya encuentro un diagrama, una diapositiva que no la tengo vestida. Si la pongo aquí dices, bueno, ¿y aquí qué va? Pues ya lo veré, todavía no lo sé. Estas son diapositivas que tengo a la espera de si las uso, pero a partir de aquí, lo veis a vuestra izquierda, a partir de aquí tengo los textos y el resto del libro tengo los textos, pero no están vestidas las diapositivas. Entonces, y tengo que vestirlo y tengo que meditarlo profundamente, comprenderlo yo hasta donde yo sea capaz y vestirlo con aquello que nos pueda servir para comprender mejor qué es lo que está diciendo. Esto es lo que hago, trato de hacerlo así, pues cuando voy poniendo las imágenes, ¿qué dice el texto? ¿A dónde me lleva? ¿Y qué es lo que puede ayudarnos a una mejor comprensión? Y esto lo estoy haciendo gracias a vosotros. No sé si lo haría, si solamente fuese para mí, no sé si lo haría. Solamente para mí, ¿para qué? ¿No? ¿Se dice? Ay, qué gran trabajo, Nos gracias enriquecemos infinitas, Clarisa. mutuamente. Tú a nosotros y nosotros para impulsarte a ti a hacer todo este trabajo, Clarisa. Te agradezco muchísimo. Muchas A vosotros, gracias a todos. gracias. Bueno, pues queridos amigos, quedamos emplazados para mañana poder acompañar a nuestro compañero Daniel Gambús, los que podáis. El domingo, pues en esa entrevista, los que podáis, si habéis tomado los datos. Y para la próxima semana, el jueves, continuaremos con este interesante estudio sobre las almas grupales. Así que hasta muy pronto. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos siempre.